Horror en Catamarca. Asesinaron a un jubilado para robarle. Lo mataron por la mínima. 28 puñaladas por una jubilación. 2.000 pesos por cada cuchillada. Bien, José Echeverría está en Catamarca. José, gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasó? Un horror esto, un espanto. Dale, José. Buenas tardes, sí, la verdad que no salimos de los hombros los catamarqueños y el horror que debe haber sufrido este hombre de 81 años, con toda la vitalidad de los vecinos, de la familia, ¿no? José, te escuchamos con cierta dificultad. Tratamos de mejorar todo lo que tiene que ver con la comunicación. Asesinaron a un jubilado para robarle. La mínima. Asesinaron a un jubilado, Raimundo Barrio Nuevo. Ahí está. ¿Qué fue lo que sucedió, José? Dale. 81 años de edad, con toda la vitalidad del mundo, dicen los vecinos y los hijos. 12 hijos tenía Raimundo. Sí. Según la investigación, en la noche del sábado y madrugada del domingo, fue encontrado. Espera, que tenemos problemas con la comunicación. Estamos viendo la imagen, ¿sí?, de lo que José Echeverría es el que estamos comunicados. Raimundo Vamos con Barrio eso. Nuevo. Ahora, esta es la persona, 81 años, Raimundo... dijo 12 hijos. Esta es la persona que asesinaron en Catamarca para robarle la jubilación. ¿Qué fue lo que sucedió? Costa. Raimundo Barrio Nuevo, 81 años, era una persona que estaba en su casa. Al otro día, su hijo estaba llamando, no atendía a nadie, una persona que asiduamente lo llamaba uno de sus hijos y contestaba. Preocupado, va a la casa y directamente cuando llega encuentra todo desordenado y encuentra a su padre muerto a causa de golpes y puñaladas. Ahí inmediatamente... ¿Cuántas puñaladas le dieron? Por lo menos más de 20. ¿Más de 20 puñaladas? Exactamente, 11 puñaladas, 11 y más de 20 golpes. 11 puñaladas. Exactamente. Lo mataron, lo asesinaron. Ahora, después de esas 11 puñaladas, José, 11 en el cuello. José, ¿ahora nos escuchás? Dale. José está allí en Catamarca. 11 puñaladas en el cuello. Y después 17 puñaladas más. Primero 11 y después 17. Sí, la confesión que hace la confesión que hace su hijo es que lo llamaban porque estaban organizando el cumpleaños. Estaba a una semana de cumplir 82 años. Raimundo Barrio Nuevo, que es la persona que encuentran muerta en la casa. Pero un detalle, cuando entra el hijo que va a ver si le había pasado algo, lo encuentra tendido ya ahí en la habitación, estaba desangrado, con mucha sangre. Lo que le llama la atención es que él siempre tenía todo prolijo en la casa y que encontraron todo revuelto. Ahí se dan cuenta de que le faltaba el dinero de la jubilación y que le habían robado otras pertenencias. Hay una cámara de seguridad en la esquina de la casa de Raimundo donde ubican a dos personas pasar por el lugar en el mismo momento de que habría ocurrido todo. Por eso la policía llega al lugar, empieza a tomar huellas en el lugar del hecho, hace el levantamiento de huellas y detienen a dos personas que al momento están detenidas, mejor dicho, aprehendidas, no detenidas. Lo detienen ahí, no quisieron contestar las preguntas que le hacía la misma policía, por eso en la semana se van a tener que entrevistar con la fiscal. Déjame contarte, Carlos, que en un principio fueron 6 los detenidos en el primer momento de este hecho, porque, bueno, habían también observado algunas cámaras de seguridad y habían visto pasar a estas personas. ¿Qué pasa? Obviamente, una vez que no logran vincular a los detenidos con este hombre, con Raimundo, el gringo de 81 años, quedaron en libertad hasta que volvieron a rechequear cámaras y, como decía Lucas, 2 son los demorados hasta el momento. Bien, 28 puñaladas, 11 en el cuello. Y después, una vez que lo asesinaron, le pegaron o le dieron 17 puñaladas más. En el tórax. Por la mínima. Por una jubilación. Le fueron a robar la jubilación. 12 hijos, 81 años. Ahora, José, ¿qué fue lo que sucedió y qué puede pasar con respecto a los detenidos?
Mira, hace minutos acabamos de hablar con el fiscal, el doctor Alejandro Gobert, tiene 2 arrestados de hoy, porque la jornada de ayer habían quedado libres los sospechados, que eran demorados, tenían al menos 7 personas que podrían, según la investigación, haber tenido algún tipo de relación, casualmente por el móvil, ¿no? En la ocasión de robarle a un jubilado, lo primero que se hizo fue buscar a aquellos que tienen antecedentes cercanos al sector, había salido uno de la cárcel hacía unos días nada más, se buscó a esas personas para ver si podían tener algún tipo de relación, algún tipo de heridas. Fue bastante interesante el momento de la investigación porque se buscó en todos los hospitales y postas donde se podría haber atendido a alguna persona que tenga algún tipo de herida, porque se cree que el gringo Raimundo Barrionuevo se puede haber defendido. De hecho, el escenario, dicen algunos investigadores, era una carnicería. Ahora, porque José, la cantidad de puñaladas, 11, sí. José, eso te iba a preguntar, 11 puñaladas en el cuello y después le dieron 17 puñaladas más. Las puñaladas que tienen son puntazos que tiene aparentemente en los intercostales y en parte de la espalda. Se creen que era el momento de presión, la apurada que le hacían a Raimundo para que diga dónde tenía el dinero, una jubilación nada más, y le daban puntazos en los costados. Y se cree que al momento de que él intentó defenderse, él siempre decía, tengo un machete, me voy a defender. Se cree que él quiso defenderse en algún momento y fue allí cuando los 11 puñaladas en la altura del cuello terminaron con heridas realmente mortales todas, porque había desgarro, eran 11 puñaladas a la altura del cuello que terminaron, como se dice en la jerga, degollándolo a Barrionuevo. Ahora, José, ¿se sabe si las personas que le robaron a Raimundo lo conocían? Era un hombre muy activo, era un hombre que jugaba a la quiniela en el barrio, era un hombre que hacía sus propios trámites, tenía 12 hijos muy presentes porque cada vez que uno hablaba con los hijos dice que se turnaban a verlo, que él no quería tener esas visitas en su casa, pero que recibía la vianda de uno de sus hijos que le cocinaba todos los días. Era un hombre que iba a hacer sus trámites al centro, iba a cobrar su propia jubilación, caminaba permanentemente, así que me parece que él tenía una relación en el barrio que podría, se cree que podría, quizás haber dicho, o los delincuentes, haber visto que era un hombre que estaba solo y que cobraba una jubilación y que por nada, Carlos, por nada, la verdad. Sí. Déjame contarte que generalmente cuando hay tanta violencia en un asesinato, y los compañeros no me van a dejar mentir, claramente lo que se trata de tapar es, primero, obviamente matar a la víctima y segundo, tapar esta relación. Por ende, es muy difícil que él o los asesinos no hayan conocido a Raimundo, que por otro lado, el dinero nunca fue robado de la casa, sino que fue hallado. O sea, Raimundo defendió hasta último momento el dinero que había ido a buscar esta presunta pareja de asesinos que hoy está detenido. Bien, ahora José, obviamente que los investigadores están en el tema de ver si son personas del barrio, porque si lo conocían... Exactamente. Exactamente, hay 3 cámaras que pueden llegar a dar algún tipo de pistas y se cree que en estas últimas horas esa visualización, quizás ese elemento, porque él no usaba teléfono, quizás no haya tenido algún contacto previo con los asesinos, pero sí te puedo decir que quizás, dicen los investigadores, que esas cámaras pueden haber dado algún detalle, quizás cuando le marcaron la casa, lamentablemente tiene un baldío hacia uno de los costados de la vivienda, que ustedes lo pueden ver en el video. Exactamente. Mientras vos estás relatando, nosotros vemos las imágenes de lo que es el lugar, ¿sí? La casa, el lugar, la avenida donde está esa casa, la calle donde está esa casa, y vemos lo que vos estabas contando recién, ¿no? Exactamente. Al lado de un baldío. José, ¿sabés qué? A ver, perdón, Luqui. ¿Estas personas tienen antecedentes, los detenidos? Posiblemente, bueno. Estos 2 arrestados son de hace minutos, o sea, mientras hablaban con ustedes, lo confirmábamos con el fiscal, o sea, es de hace minutos. Sí, son los 7 anteriores, eran los 7 con antecedentes, los cacos del barrio, los que se sospecha siempre, digamos, es una tarea que no es nuevo esto, ¿no? Ante cualquier robo siempre los investigadores primero van a lo seguro, pero bueno, se investigó todo eso, 7, entre ellos alguien cercano a la familia,
pero no tenían nada que ver, podían acreditar dónde habían estado, qué habían hecho y no tenían heridas, que era uno de los datos que los fiscales... Ahora, ese familiar, ¿qué tipo de familiar? ¿Sobrino? No, tío? Alguien cercano a la familia, decía los investigadores. Okay. No ha trascendido porque casualmente estaban demorados, no estaban ni calidad de arrestado, y mucho menos detenido. Entonces, por ahí los nombres no son los más fáciles de conseguir, casualmente por la situación procesal. Bien. Pero sí han agotado esa instancia y los 12 arrestados de hoy, según hace minutos, vuelvo a insistir con esto porque no tenemos el dato todavía, dicen que crecen las sospechas sobre estas dos personas recientemente y ya no son demorados, son arrestados. Así que tenemos esperanza de poder saber quién mató, de quién mató a Barrio Nuevo. Así que es una buena noticia hasta ahora, dentro de esta crueldad, dentro de esta locura realmente que conmociona a todo el mundo. La verdad tenemos buenas expectativas con esto. José, hay algunos medios que dicen, algunos medios incluso locales, que hablan de una elevada suma de dinero que tenía Raimundo. ¿Esto se pudo comprobar? Porque digo, una jubilación debe estar alrededor de los 50.000, 54.000 pesos aproximadamente. Y el fiscal, me dicen algunos colegas, que tiene en su poder una fuerte suma de dinero. ¿Esto vos lo pudiste chequear? Sí, de hecho cuando hacen el procedimiento, los peritos se encuentran 400.000 pesos distribuidos en distintos lugares de la casa. Y acá viene un dato, Raimundo en su pantalón, un pantalón deportivo que tenía, entre uno de los lugares del pantalón de los bolsillos tenía 11.000 pesos, o sea que los delincuentes no hicieron esa parte de tocar los bolsillos y llevarse todo lo que tenía. El otra suma de dinero que podría haber tenido Raimundo dentro de su casa obedece, y esto lo hablábamos con la familia ayer, obedece que Raimundo cobraba la jubilación y hace 9 meses falleció su esposa, la esposa de Barrio Nuevo, y tenía la pensión, ya estaba cobrando la pensión, así que se cree que tenía ese dinero de la sumatoria de la pensión más su jubilación, y era un hombre que según sus hijos, insisto, no gastaba en nada, era un hombre que pagaba sus impuestos religiosamente, pagaba 1.800 pesos de energía eléctrica, o sea que podría haber sido una víctima de ese tipo de delincuencia, ¿no? De haberlo marcado a la calle y decir, allá está un abuelo solo. José, pero fueron a robarle la jubilación, porque de hecho los 400.000 pesos que él tenía guardado, más los 11.000 que tenía en el bolsillo, todo eso no lo tocaron. Evidentemente sabían que había cobrado y fueron solamente por eso. Exactamente. Eso es lo que creen los investigadores, de que sabían que había cobrado, de que podría haber comentado o que saber de que los abuelos cobran acá, porque acá muchos abuelos hacen cola aquí cerquita en el centro, las salideras bancarias no es una novedad, si bien hace mucho no se registra ese tipo de hechos, pero no quita de que hayan seguido o que sepan de que quizás el gringo Barrio Nuevo haya tenido el dinero de esa jubilación, o por qué no algunos ahorros, porque vuelvo a decir, se conocía de que era un abuelo que no gastaba mucho, y de hecho sus hijos le llevaban la comida todos los días, ¿no? José, a ver, yo te preguntaba lo de si tenían antecedentes penales o no, porque a mí me estaban diciendo que tenían antecedentes penales. A ver, no son personas delincuentes pesados, son malandriles del barrio, ampones del barrio. Pero tienen antecedentes por haber robado en otras casas. Sí. De hecho, los primeros 7 sí. Esperá, capaz vos lo sabés porque sos de allá, pero a mí me lo estaba comentando un colega de Santiago del Estero que me dice, Héctor, por lo que tengo entendido, o sea, el último robo fue en noviembre del año pasado, estuvo detenido 1 o 2 semanas y después se fue, firmó un abreviado. Y ahora lo encuentran robando de vuelta. Y aparentemente ese familiar que vos decís que estuvo demorado, habría dado el dato, o sea, sería el soplón, que con ese dato les habría dicho, Raimundo tiene 400.000 pesos, o sea, vayan y sáquenselo. Sí, seguramente lo que el fiscal nos acaba de decir, crecen las sospechas sobre estos 2 nuevos, que no significa que sean los anteriores también. Esos 7 habían quedado en libertad ayer, quedaban 2 nada más, y hoy hubo 2 arrestados, que ahora cerca de las 4:30 de la tarde aproximadamente, y ahí lo que vos decís y lo que dice el colega, efectivamente, son personas que tendrían antecedentes, frondosos antecedentes por ese tipo de delitos. Ahora, están
haciéndose en este momento, en este momento. José, preguntarte a ver si tenés la misma información. Mirá, me llega de un colega tuyo, justamente de allá, que me dice que había cobrado la quinela, había jugado la quinela hace muy poquito, él era de jugar la quinela todos los días, y que había ganado unas semanas antes de que lo encuentren fallecido. Y también me dan otra información, me dice, tiene 12 hijos, uno de ellos está fallecido, me dice, y con uno de ellos se llevaban mal. ¿Tenés esta información? De hecho, ayer cuando el fiscal recibió a todos los hijos cerca de las 9:30 de la noche, el fiscal los llevó, los citó a todos los familiares en la fiscalía, hizo pasar a algunos ahí que, porque las oficinas eran pequeñas, los puso a todos allí y le dio explicaciones acerca de esto. Mientras charlábamos allí, que estábamos haciendo la guardia periodística, no se descartaba nada, incluso sobrinos, incluso entre la posibilidad de que haya existido algún tipo de discusión, todo eso estaba puesto dentro de la sospecha o de la investigación, de la línea investigativa del fiscal. No había descartado nada hasta ayer a las 9:30 de la noche. Pero lo que dice el fiscal, no descarto ninguna de las hipótesis, ni de que haya sido un familiar, ni de que haya sido... Están todas las hipótesis metidas adentro. Vecino, nada. Lo que pasa es que tenemos las cámaras que la están terminando anoche, cerca de las 21:30, vuelvo a decir, estamos terminando de fijarnos en las cámaras. Las cámaras pueden darnos quizás los indicios, las pruebas de quiénes podrían haber andado temprano, tarde, quién se fue de la casa, quién anduvo un día antes. Ahora, José, me parece que es eso. Sí. También pudieron haberlo entregado. Si cobraba la jubilación, alguien quizás sabía que cobraba la jubilación ese día, en ese momento, o si había ganado en la quiniela, como decía Lucas, alguien pudo haber dicho, mirá que viene a buscar la plata de la quiniela, ganó la plata, ganó tanta plata. ¿Se sabe cuánto ganó en la quiniela? Mirá, el dato de que haya ganado en la quiniela no lo teníamos nosotros y no lo tenía el fiscal incluso en la noche, y ninguno de los hijos. Si hay algún dato de que haya ganado algún premio extraordinario, de todas maneras, no lo teníamos nosotros anoche. Claro. Posiblemente haya surgido durante la mañana de hoy y que haya desprendido algún tipo de diligenciamiento judicial. Pero, ¿qué pasa con el tema del dinero de la quiniela o cualquier dinero? No se sabe cuánto dinero más había dentro de la casa, ni qué se llevaron los delincuentes, o no se llevaron nada. ¿Por qué? Porque había 400.000 pesos en la calle. Claro, pero por eso, lo llamativo es esto, que además entraron a la casa, le habían entrado para robarle la jubilación, le dieron 28 puñaladas y ni siquiera le sacaron la plata del bolsillo. O sea, sabían dónde tenía la plata de la jubilación. A esto me refiero. La ponen en un cajón, van al cajón, la sacan. ¿Alguien les dijo algo? Sí, de hecho, el escenario del crimen era todo revuelto, habían tirado todo, menos haber encontrado ese dinero, que lo encontraron los peritos cuando ingresaron a la casa, y los 11.000 pesos que lo tenía en el bolsillo. El claro, o sea, nada, no se llevaron nada, Carlos. Nada, solo la jubilación, o la quiniela. Plata. O quizás no se han llevado nada, o quizás ese premio de la quiniela, que no tengo ahora el elemento para decir que sí había ganado la quiniela. De hecho, se le ha preguntado a los comerciantes de la zona cuál fue la última compra, si anduvo, si había ganado o si había jugado a la quiniela, y no habían dado datos. Sí, estaban todos consternados, dice, es un hombre que no tiene problema con nadie, no llevaba a nadie a la casa, no se juntaba, no charlaba con nadie, solamente con algún otro comerciante, pero no tenía esa relación que puede tener cualquier vecino. A los 81 años era un hombre que se había jubilado, imagínense hace cuánto, empleado municipal, como le decían ellos, el gringo, el churo, porque era un hombre que iba caminando al centro, que no querían ni tomar un remis. José, vos decís, encontraron los investigadores cuando fueron a buscarlo en la casa, a ver lo que había sucedido, encontraron 400.000 pesos. ¿Dónde estaban esos 400.000 pesos? ¿Se sabe? Estaban escondidos en distintos lugares de la casa, debajo de un adorno, en una alacena, en un cajoncito chiquito. Estaban no escondidos, estaban guardados. Distribuidos, claro. Distribuidos. De hecho, hablando con la familia, nos decían, mi papá y cuando vivía mi mamá guardaban dinerito y siempre decían, ya saben, si nos pasa algo, necesitan, acá guardamos este dinero. O sea, eran de ese tipo de matrimonios o de personas que guardaban ese dinerito por si lo necesitaban, pero no eran personas que guardaban dinero bajo un colchón. Y Lucas decía recién que con uno de sus hijos se llevaba muy mal.
¿Se sabe qué tipo de problema tenía con ese hijo? Mira, anoche cuando hablábamos con el fiscal, ellos habían descartado ese tipo de vínculo conflictivo, porque los que llegaban a la casa verdaderamente eran los hijos que tenían relación y que lo iban a cuidar, que lo iban a ver, y que no habían dicho, al menos ellos, de que había alguna relación conflictiva con uno de los hijos. Si existió y es materia de investigación, seguramente es porque el dato vino de afuera y que el fiscal lo puede haber tomado. Pero en principio, desde la familia no surgió nada y desde la justicia estaban enfocados en los malandras del barrio o estaban enfocados en esas cámaras. Esas cámaras tenían fe de que podían llegar a tener algún tipo de elemento, que son 3 cámaras que apuntaban casi a la dirección de la casa de Barrio Nuevo. Bien, ¿y qué crees que puede suceder ahora? Hay 2 detenidos, ¿cuándo van a declarar? ¿Cómo van a declarar? ¿Tienen abogado? ¿No tienen abogado? ¿Cómo es? Mira, como la detención fue hace minutos, nos dicen gente de la Fiscalía de que son fuertemente sospechados, que habría elementos y que en las próximas horas ya se emitió el diligenciamiento judicial de los allanamientos para encontrar seguramente algún tipo de elementos que lo vincule físicamente a este hecho. O sea, físicamente, ¿qué quiero decir? Que pueden encontrar el dinero, que pueden encontrar sus ropas con manchas de sangre. De hecho, el lugar es impresionante, la cantidad de sangre. De hecho, el shock anafiláctico que produce la muerte, estamos hablando de la pérdida de sangre. Entonces, todo eso debe haber elementos. De hecho, hay una huella, dice el expediente. Esa huella, hay una sola huella, así que en principio podría haber sido uno, pero quizá otro tubo de campana. Bueno, todo eso está seguramente en la investigación. Pero había una huella ahí y esa huella, esa zapatilla tiene que aparecer, ¿no? José, ¿cómo estás, Héctor Costa? Sí. Vos dijiste que Raimundo habría forcejeado con los atacantes, o sea que tuvo un mecanismo de defensa, se quiso defender. También es importante que los médicos, cuando vean a estos 2, o capaz el fiscal dice que hay que aprender y hay que revisar a los otros 5, que eran 7, hay que ver en las manos, a ver si no tienen signo de defensa. Exacto. Porque eso es importante y eso es clave. Exactamente. De hecho, esos 7 fueron sometidos a las pericias médicas para saber si habían tenido algún tipo de heridas, si le revisaron las manos, si tenían alguna magulladuras en el cuerpo, alguna herida, porque hay un sable, hay un machete, que es el machete que tenía, que en principio se creía que ese machete había sido el elemento con el cual mataron a Barrio Nuevo, pero no, ese machete él lo debe haber tomado en algún momento del forcejeo, de la pelea. También, imagínate, los puntazos que tenía en la espalda, se cree que lo iban siguiendo, me imagino yo esto, ¿no? De habitación en habitación, ¿dónde está la plata? Dándole puntazos en la espalda, en los intercostales. ¿Llegó a usar el machete? ¿Se sabe si llegó a usar el machete? Y es eso lo que, si hay algún demorado, algún detenido o los posibles asesinos, si están lastimados y producto de ese machete, podríamos confirmar que lo usó, pero en principio no se sabe si lo usó. De hecho, los peritos trabajaron en la madrugada con los elementos para detectar el rastreo de sangre en todas las habitaciones, levantamiento de las muestras de ADN para saber si la sangre solamente pertenece a él o pertenece a alguien más. Bueno, todos esos elementos se han levantado, pero bueno, es muy temprano para que ellos tengan algún tipo de resultado. José, ¿se sabe por dónde ingresaron a la casa? Es ese otro de los temas, que las cámaras por el frente de la casa se puede saber si ingresaron o no por el frente. Si ingresaron por atrás o por ese baldío, va a ser muy complicado de saber o de poder ver por qué lugar ingresaron. Porque la puerta no está forzada. Claro, esa era la pregunta. Sabes que es un gran dato y qué buena la intervención, porque creen que la llave no está, la llave de la casa no está. Eso es un gran dato. O sea, que tiene que ver con alguna entrega, tiene que ver con que alguien tenía el dato, sabía, abrió la puerta o tenía la llave. Ahora, ¿son solamente vinculadas personas varones o hay mujeres también? En principio, la primera vez había una mujer detenida, pero bueno, a las pocas horas se le hizo el cese del arresto. Bueno, se le dio la libertad porque, bueno, la investigación o las pesquisas hacían que no tenían ningún tipo de relación. De hecho, algo que nos sorprendió
pretendía este diligenciamiento judicial a todas las postas para ver quién se había atendido, si había alguna persona, y de ahí surgieron 3 personas que habían ido a una posta a atenderse por heridas. Cuando se los citó, se los llevó a la fiscalía, bueno, pudieron acreditar dónde se habían herido, que algunos habían en una pelea en uno de los barrios. Ese pudo acreditar que de verdad se había trompeado en uno de los barrios, entonces las heridas no pertenecían, o al menos no eran que estén vinculadas al crimen de Barrio Nuevo. José, tenemos esperanza. José, esta persona, ¿tenía enemigos, no tenía enemigos? Más allá de que era una persona que no salía mucho, pero ¿tenía algún enemigo? ¿Se había peleado con alguien? Mirá, en principio dicen que era una gran persona los vecinos, que nunca tuvo ningún inconveniente con nadie. Padre de 12 hijos, un hombre que le gustaba andar solo, de hecho, como te decía, iba a hacer trámites, hacía sus propios trámites, y que todos los vecinos y todos los elementos recabados del perfil de Barrio Nuevo, era un hombre que no tendría conflicto con absolutamente nadie. Estamos viendo las imágenes de lo que es al lado de la casa, ese terreno desocupado que está al lado de la casa, ese terreno que está al lado de la casa de José, de la casa de Raimundo, donde ingresaron. ¿Vos estás cerca de ahí de la casa? ¿Ves algún movimiento si es que estás cerca? No, ahora no. Bien. Hay una custodia policial, la misma que ustedes ven allí en el video, es la misma que permanece, porque me parece, y según el fiscal, todavía puede haber algún tipo de elemento oculto dentro de la escena del crimen y sigue resguardada la escena del crimen. El mismo fiscal decía, hemos logrado contener toda la escena del crimen, no se nos ha escapado ningún elemento de adentro y queremos mantenerlo así, ya que nadie vive en esa vivienda. Entonces, ¿sabe qué quieren destacar? ¿Qué? Y para nosotros es muy importante, la brutalidad, el hecho. La verdad no hemos visto, hay un solo antecedente de hace unos años atrás, pero este tipo de crimen, este tipo de brutalidad no se ha visto, al menos en nuestra provincia, hace mucho tiempo, en la hazaña de estos delincuentes, de la locura y el dolor que debe haber sentido Barrio Nuevo en ese momento. La verdad nos pone a nosotros en una situación de que esto ojalá tenga un esclarecimiento rápido y que los responsables realmente puedan reconocer este horroroso crimen. Un abuelo por una jubilación. 81 años, por una jubilación de 60.000 pesos. Exacto. Pablo. No, déjame contarte que en las redes sociales hay mucha conmoción en la provincia de Catamarca, sobre todo en la capital de la provincia, porque hablan de Raimundo como una persona absolutamente cariñosa, una persona que con su gente, con sus amigos, era muy amoroso y que nadie puede creer la brutalidad, como estábamos hablando con el colega y nosotros aquí, con la brutalidad y con la hazaña con la que lo mataron a este hombre, que incluso la investigación se está centrando cada vez más, Carlos, y cerrando el círculo en alguien allegado. ¿Por qué? El ataque de espalda, cuando Raimundo intenta escapar de quien lo está agrediendo concretamente, es cuando más la Fiscalía cree que no querían que sea reconocido quién o quiénes lo habían ido a asaltar. Agregando a lo de Pablo, fíjate que en Catamarca se conocen entre todos. O sea, vos salís, se conocen casi todo. ¿O no, José? O sea, él mismo sabía quién puede ser, y al atacante hasta capaz lo conocía porque tiene 81 años y los detenidos son casi de 30 años. O sea, lo pudo haber conocido de chico Raimundo. José. Sí, mirá, yo con respecto al tema de si los conocía o no, es un hombre, como bien lo decían ustedes, un hombre absolutamente cariñoso, respetado en el barrio. Si lo conocía Raimundo a sus atacantes, es muy posible, pero al mismo tiempo llama poderosamente la atención. Si era ocasión de robo, ¿por qué no se llevaron el dinero? ¿Por qué, si habían tenido el tiempo suficiente, supuestamente fue asesinado entre la madrugada del día sábado y la noche del día sábado o la madrugada del día domingo, y el cuerpo recién encontrado el día lunes porque le iban a llevar la comida a Raimundo, uno de sus hijos, que fue el que lo encuentra,
Lo que llama la atención es por qué no se llevaron el dinero. Entonces, o había otro dinero, o solamente habían ido por esa jubilación, como dicen ustedes. Lo que llama la atención es si él conocía a sus atacantes, en el momento en que se defendía o en el momento que intentaba defenderse, lo que lo mata, degollarlo como lo hicieron, con 11 puñaladas en el cuello, es muy posible que eso haya sucedido, que él haya conocido a sus atacantes, pero no descartamos de que pueden ser estos maleantes ahora, que fichan las casas, ¿no? Y que él es un hombre que no tenía contacto con ese tipo de gente. Una de las claves tiene que ver con el ingreso, porque si no está forzada la puerta, si no hay ninguna posibilidad de ver que por el costado o por atrás hayan ingresado estos delincuentes, porque les abrió la puerta, porque alguien golpeó, a lo mejor dijo, hola, ¿cómo te va? Él lo reconoció, le dijo, bueno, pasá, y cuando se dio vuelta para hacerlo pasar, ahí empezaron las puñaladas, o le empezaron los puntazos en la espalda, también pudo haber sucedido esto. Lo que creen los investigadores, viste que hay algunos hechos donde los abuelos abren las puertas y que por ahí en la confianza. Bueno, lo que creen por ahí los investigadores es que esto fue en la modalidad de asalto. El terreno de al lado, la tapia, como le decimos nosotros, el muro medianero que está allá atrás, es muy bajito, es muy bajito. Las huellas que se han tomado, que todavía no está muy claro, porque el escenario era, vuelvo a decir y pongo este término, una carnicería, hay sangre por todos lados, anduvieron por toda la casa. Entonces, los investigadores creen también que puede haber sido por esos lados. Para que se entienda, acá pasar del fondo de una casa al fondo de otra casa es 2 metros, no hay nada más. Catamarca es todo en construcción horizontal. Entonces, son todas casas bajas, lo que estamos viendo, la imagen que vos nos mandaste, tiene que ver con esto, son todas casas bajos. Y todo casa baja. Y al lado está ese baldío, ese espacio en el cual es muy grande y no hay absolutamente nada que pueda interferir en el tema para subir esa escalera o para treparse esa escalera y poder saltar hacia la casa, hacia adentro. Pero llama la atención que la puerta no haya sido forzada. Está la imagen y no se ve nada forzado, José. No, de hecho el ingreso no es forzado. Lo que creen que puede haber ingresado por atrás o que haya tenido la llave. Lo que sí yo estimo, esto es una deducción mía y de hablar con los familiares, yo estimo que Barrio Nuevo no era de abrirle la puerta a cualquiera, era un hombre que se cuidaba, de hecho, salvo que sea alguien muy, pero muy conocido, no era de abrirle la puerta a cualquiera y era un hombre que vivía su vida dentro de su casa, digamos. Claro. O sea, es muy dudoso que él le haya abierto la puerta a cualquier desconocido. Más creen y se centran en el otro, saltar la tapia, ingresar por la puerta de atrás y terminar con la vida, ¿no?, de Barrio Nuevo. José, ¿se sabe estas 2 personas que están detenidas si pudieron declarar y si vivían cerca de la víctima? No, todavía no, porque acaban de ser arrestadas hace unas horas nada más. Todavía todavía el fiscal no ha tomado contacto con esas personas. Yo hablé con la gente de Fiscalía hace minutos nada más y ellos me decían, tenemos 2 arrestados, son fuertes las sospechas, pero vamos a esperar la visualización final de las cámaras que van a ser en las próximas horas. Así que me parece, esto creo, como una gran punto suspensivo, me parece que en horas vamos a saber el destino de estas 2 personas, porque creo que tienen fuerte sospecha de quiénes pueden haber sido. Bien, José, y ojalá que sea así, ¿no?, que tengan todos los elementos. ¿Alguna vez le habían robado a Barrio Nuevo? ¿Sabés algo? No, yo le pregunté eso anoche a uno de sus hijos, no había tenido... Nunca había tenido un problema así. Nunca había tenido un problema así. ¿Y qué pasó con él? Vivía con el hijo con el cual no tenía relación. ¿No? Es un dato que no ha surgido demasiado, no han hablado de eso los familiares. De hecho, el fiscal cuando los puso a todos les preguntó cuál era la relación. No han acreditado que existía ese tipo de relación. Más allá de decir, bueno, no se lleva bien con uno o con otro, pero son los hijos, ¿viste? Entonces yo creo que en ese sentido puede haber tenido algún tipo de confianza Barrio Nuevo. Claro, José. No está fuerte eso. Yo al menos no lo tenemos nosotros en el equipo, no lo tenemos de que la relación o la mala relación con
uno de sus hijos haya sido tan mala como para que haya podido tener este tipo de reacción, pero bueno, vamos a esperar. Posiblemente uno de los detenidos seguro, hay que esperar, seguro. José, a ver, pero en me imagino, vamos a saberlo esto. José, me imagino que, a ver, vos decís 7 personas, hay detenidos 2, están las cámaras, o sea, hubo una premeditación, hubo un plan para entrar a la casa de Raimundo, y aparte lo agarraron a traición. Creo que va a cadena perpetua, ¿eh? Sí, de cadena hecho, perpetua de cajón van a pedir. Yo creo que la premeditación debe haber estado casualmente en saber quién era, sabía que vivía solo, sabía que había algún dinero en la casa, sabían que podría haber llegado a defenderse, porque de hecho la hazaña con la que ellos actuaron seguramente puede, digo, y creen que puede haber tenido que ver con más allá de vaya a saber qué se les cruza por la cabeza en el momento de atacar a un cobardemente como hicieron a un abuelo. Sí. Quizás Raimundo haya tenido la fuerza suficiente como para defenderse y de verdad defenderse bien. Ahora, entonces, José, también tiene que ver con la posibilidad de que alguien lo haya entregado, que alguien haya dicho, mira, tiene la plata, o alguien haya dicho, mira, el sábado o el viernes cobra. Una vez que cobra, él deja la plata en el cajón de, no sé, del cajón donde tienen los cubiertos, qué sé yo, cualquier cosa de esas que tiene que ver con ir a buscar directo o derecho ese dinero, ese monto. Y más allá de todo lo que sucedió, tener 400.000 pesos distribuidos por el resto de su casa y nadie los agarró. Y 11.000 pesos en el bolsillo y nadie se los sacó. Es ese dato que desconcerta incluso a nosotros, porque vos decís, bueno, sí, él capaz que decía y tenía, dice, en tal lado guardo el dinero. Mira, ninguno de los hijos con que hablamos anoche, ninguno sabía dónde guardaba la plata. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, nosotros no le hemos preguntado nunca. Y él tampoco contaba. Él decía, yo tengo algún dinerito, pero él jamás decía, viste esos abuelos chulos, dicen, yo lo guardo, la plata, qué sé yo. Bueno, me parece que ninguno sabía, o al menos con los que hablamos anoche, ninguno sabía dónde él guardaba su dinero. De hecho, me parece que ninguno se lo... Claro, no, ahora está todo ahí, está todo cercado, estamos viendo lo que tiene que ver con todo lo que es el cerco policial. Vemos la casa de Raimundo, vemos cuál es el ingreso de la casa de Raimundo, no hay nada forzado, no hay nada tirado. En el costado de esa casa un terreno baldío importante, grande, ¿sí? No era muy alta la casa, o no es muy alta la casa, alguien pudo haber trepado por el costado, por atrás e ingresar. Y allí vemos a la policía que está en la puerta. Todavía en este momento, la imagen que estamos viendo tiene que ver con que la policía está allí en la puerta impidiendo cualquier ingreso de cualquier persona, porque además se sabe que tenía la plata adentro. José, ¿qué crees que puede suceder ahora? Yo creo que los investigadores han llegado al menos a tener algún elemento para arrestar a personas, porque hasta ayer eran solamente demorados. Creo que estos 2 arrestos pueden llegar a tener que ver con el crimen, o al menos con el encubrimiento, o al menos alguna pista de lo que pasó con Raimundo, porque no puede desaparecer un crimen de estas características así como así, con la hazaña, con la sangre que hubo en el escenario. Me parece que en las próximas horas vamos a tener algún tipo de respuesta. Ojalá que sea así y que la investigación, esas cámaras que decía el fiscal que las tenía y que tenía estos elementos, que en los allanamientos ojalá que se encuentren algo que los vincule para poder saber qué pasó con Raimundo. Pero yo creo que en las próximas horas, y que han avanzado en estos minutos, el fiscal ha avanzado y que tiene fuerte sospecha de quién es ese hombre. Bien, José, ¿suele haber robo así a jubilados, por ejemplo, que van a cobrar al banco, salen del banco y le roban a una jubilada la cartera? ¿Suele haber robo de estas características o no? Mira, es como la mayoría de los hechos, va mutando el delito, por un momento tenemos muchos arrebatos, por otro momento tenemos las salideras bancarias, por otro momento, pero las salideras bancarias hacía un tiempo que ya están bastante, no digo controladas, pero la cantidad de efectivos policiales que hay distribuidos en el centro han mejorado, pero lo que sí te puedo decir, que el ataque a abuelos
o los cobardes en realidad, porque vamos a poner abuelo y voy a poner menores. También hay robo a celulares a menores, ataque a madres. Es una característica lamentablemente del país y no de ese lugar exclusivamente. José, gracias por atendernos, gracias por toda la información. En cualquier momento volvemos a llamarte a comunicarnos con vos. Dale, gracias. Nosotros tenemos que seguir.